Seguimos en la segunda parte de la tutoría del martes 25 de marzo del TPI de Integración de Comunicación y Expresión. Bien, estábamos hablando de esto de inspirarnos y pensar, ya muchos tienen temas, y les quería mostrar una curiosidad, porque aparte dije, ¿no? Que íbamos a ir viendo algunas cuestiones como de inspiración. La semana pasada había querido poner una canción para empezar con música y no me salió bien lo del audio, así que esta semana puedo cumplir, hablando de Salamone, un poquito con las cuestiones de inspirar. No significa que tengan que hacer nada de esto, pero les voy mostrando. Resulta que entonces este artista siempre fue, digo, es un arquitecto, vieron que la arquitectura tiene un poco esa cosa de mitad de camino entre que por un lado es arquitectura, porque hay edificios horribles donde uno vive y punto, y después no, hay edificios que son muy trabajados y la arquitectura se vuelve algo que también puede ser producto más artístico, más de contemplación, más etcétera, ¿no? Y en ese sentido, este arquitecto extrañamente se dio un caso único, que es que en su momento, cuando él fue contratado por quien fuera presidente en ese momento, que creo que fue, nunca me acuerdo, justo un presidente así en la década del 30, hacía obra pública de todo tipo, pero el tiempo que lo contrataron para hacer estos edificios, ¿no? Más funcionales de los pueblos de la provincia de Buenos Aires, lo dejaron hacer lo que él quisiera. Entonces voló su imaginación, hizo cosas únicas que no existen en otro lugar del mundo, porque aparte su estilo era muy ecléctico. Vieron que la arquitectura tiene estilos como el barroco, el neoclasicismo, el clasicismo, etcétera, etcétera. No importa si no saben bien qué es cada cosa, pero para ver si les suena. Y él era un poco ecléctico, combinaba cosas, pero además, lo curioso es que se hicieron en pueblos que uno podría decir pueblos perdidos de la provincia de Buenos Aires, y nunca fue valorizada su obra hasta hace unos años que se empezó como a redescubrir, y ahora hay algunos circuitos turísticos que se llaman la Ruta Salamone, algunos municipios le ponen un poquito más de difusión turística, pero hasta ahí, tampoco mucho. Y yo recuerdo que cuando lo descubrí, hice un viaje y fui a varios de estos pueblos a ver sus obras y después justo me tocó pasar cerca eh, otro tiempo después y ya vi un poco más de difusión, ¿no? Les voy a mostrar, puse en Google Fotos para que vean, ¿no? Miren, este es el famoso portal del cementerio. Los portales del cementerio eran increíbles, que se llaman, ay, esperen que tengo que admitir un montón de gente. Ahí voy, ahí estoy. Bueno, miren este portal. Esto está en la localidad de Saldungaray, que es partido de Torkins, no sé si conocen. Eh, y es impresionante porque yo no sé, ay, pero me están apareciendo acá, ay, yo no sé si ustedes se dan cuenta la magnitud que tiene esta rueda. A ver si la puedo abrir más grande. Bueno, acá justo aparece una nota del diario, porque ahora hay bastante información. Pero para que vean el tamaño, o sea, acá es la puerta, ¿no? No sé si ven dónde estoy Mm. señalando con el dedo. Acá es la puerta. Y todo Sí, sí, esto, la facultad. uno va cuando uno va por Sí, la rueda. porque hoy iba a la actriz. Sí, sí. Voy a silenciar a Abel porque está hablando otra cosa. Bien, entonces lo que decía es, no sé si siguen viendo lo que estaba compartiendo, es que es una dimensión impresionante, inmensa, ¿no? Este es el ángel en azul. Parte de paso les recomiendo el pueblo azul porque es espectacular, es muy lindo. Y miren el tamaño, ¿no? De esta obra, a ver si la puedo agrandar un poco. Bueno, acá es una nota. Acá hay algunas. ¿Ven? Este es un matadero que ya está en desuso. Los mataderos en general están todos abandonados. Hay mucha obra que se perdió porque se la abandonó. Bueno, este es en La Prida, otro portal de cementerio. Después miren bien ustedes, si les da curiosidad, porque la verdad es que es impresionante lo que hizo este señor.
Y si les interesa la arquitectura, sería una re buen pie es investigar, no elegir toda la obra Salamones, sino una tipo el cementerio le dicen el Ángel, ¿no? El cementerio, el portal del cementerio de Azul, el portal del cementerio de Saldungaray, el portal del cementerio de La Prida, qué sé yo, que son esas grandes obras que aparte se conservaron dentro de todo, porque muchos mataderos no se conservaron, o están medio destruidos o a medio hacer. Algunos fueron transformados en algo, pero depende. Bien, esto como para que sepan. Eh, ¿Qué más? Voy a leer, ay, perdón, voy a leer el chat a ver si me quedó algo porque alguien más creo que, ay, se me borró el otro chat. ¿Quién más me había dicho yo? Nadia, ¿no? Nadia me había dicho que quería trabajar algo de filosofía y letras, porque trabaja ahí. Bueno, facultad que yo conozco muy bien, no solo porque estudié y soy graduada de ahí, sino porque soy docente de esa facultad. Pero Nadia, ¿qué es lo que quisieras vos trabajar? Porque ya les digo, me parece que se está creando una especie de confusión de que todos eligen un edificio para trabajar o su edificio, y no es la idea. La idea es que elijan una pieza, una obra artística, tal como dice la consigna, eh, y quizás algunos edificios sí da para eso, pero muchos por ahí no dan, porque son edificios, nada, operativos, funcionales. Entonces, ojo con eso, ¿sí? Pueden elegir una película, pueden elegir una serie, pueden elegir un museo, pueden elegir un mural, un graffiti, una escultura, eh, lo que quieran, ¿no? Como para abrirlo. Y las investigaciones no es que tienen que ir ahí ustedes, sino que eh, pueden hacerlo investigando o en libros o en internet. Depende de lo que elijan, yo les puedo recomendar dónde buscar también. ¿Sí? Ok, profe. Yo estoy pensando qué voy a hacer, a dónde me voy. Si para el museo o la novela, estoy ahí. Bueno, bueno, tenés todavía esta semana para terminar de elegir. ¿Alguien hizo algo en el documento? Pueden tirar No, yo, ideas. Por ejemplo, si empiezan a investigar, algo que pueden hacer es, si empiezan a investigar aunque después cambien, pero quieren guardar, por ejemplo, esto, entran en una página y dicen, che, esta página tiene un montón de información, pero ahora no la puedo leer toda. Bueno, copian el link y la tiran ahí. Ponen página de tal cosa y ponen el link ahí. ¿No? Como que lo van haciendo un borrador, después van a tener que escribir y ir armándolo, pero ya, que ya les quede esa información. Me parece que está bueno que hagan eso. Eso como una primera cuestión. ¿Qué más? Georgie, ¿me habías llegado a decir algo vos? No, no, profe, no te llegué a decir nada, pero más o menos también estoy ahí eligiendo. Elegí un libro para hacer una ficha técnica, pero no sé, yo escribo, pero no sé, Ok, o sea, el autor, el año y todo eso. Elegí más un libro que leo yo que no sé si servirá, pero bueno, estoy encaminada en eso. perfecto, bien, bien. ¿Alguien no tiene idea qué hacer todavía? Puede ser una pieza musical también. Digo, abramos la mente también a cuestiones que ustedes los convoque y los motive. Algo que tenga que ver con ustedes en el sentido de yo escucho mucha música. Y bueno, por ahí pueden ir por ese lado, y no tanto por el lado de mirar un edificio que por ahí nunca se pusieron a mirar. O sea, lo de la arquitectura es genial, pero también es muy específico de que hay, no sé, a mí me pasa de que soy una persona, pero me pasó con los años, a partir de haber visto algunas cosas que nunca le había prestado atención y empecé como a disfrutar un poco más de la arquitectura. No siempre tuve ese interés, pero después por ahí hay otros intereses también, ¿no? Esto como el arte más callejero. Fíjense que la consigna, ¿no? Esperen que voy a la consigna. ¿Dónde está la consigna? La tengo abierta, abrí tantas cosas ya que.
Ah, estaba abierta al lado, qué tonto. Bueno, acá. Eh, la consigna dice algo que es selección del tema y revisión del tipo de texto. La pieza de la reseña o ficha técnica es libre. Podés elegir hacerla en relación con un cuadro que te guste o llame la atención, un mural del barrio, un edificio emblemático, una catedral, un texto literario, una composición musical clásica, una canción folclórica, la escultura de una plaza, una obra de teatro y otros. Es decir, algo que los convoque. Digo, lo repaso y lo repito porque a veces uno pierde el eje, ¿no? De lo que hay que hacer, porque es como, es un poco creativo y es un poco abierto este trabajo. Entonces, bueno, necesita un poco de ustedes también. Y con respecto al tiempo, que no me parece menor, lo que decía Brian, de bueno, yo estoy todo el día la FADU, laburando, qué sé yo, no tengo tiempo. Bueno, nadie les pide que vayan, o sea, lo que les piden es que le dediquen el tiempo de una tarea y una materia como cualquiera de las que están cursando y el tiempo que necesitan, por supuesto, ni más ni menos, pero nadie les pide que hagan algo extra obligatoriamente. Por ahí hay gente que sí se engancha, eso va a depender mucho de ustedes. Bueno, mira, yo, no sé, mi marido trabaja en el Museo Etnográfico, elijo el Museo Etnográfico porque tengo la posibilidad de que un día está y voy, o que él me tire tal data, o qué sé yo. Bueno, ya fue, hizo un tour una vez y ella estuvo, qué sé yo, son cosas que me parece que se pueden aprovechar, pero también uno puede hacer sobre un libro, sobre una música, y va buscando, hoy por hoy con internet, la verdad es que casi todo está ahí, se puede buscar ahí, escuchar la música, ¿no? O sea, eso es un trabajo que se le puede agregar el audio de la canción y ver la ficha técnica, cómo dónde fue compuesto, cómo, por quién, etcétera, etcétera. Ya si es una obra de teatro, quizás es distinto, ¿no? Porque me parece que eso es algo que tienen que tener en cuenta y prometo que con esto no los aburro más, pero digo una última cosa que capaz que los ayuda, que es, ustedes, quizás depende de lo que elijan, va a requerir más o menos acciones por parte de ustedes. Qué sé yo, si alguien elige una obra de teatro y bueno, esa obra de teatro yo no la vi, es porque es como algo que está en cartel en un momento dado, es muy efímera, capaz que la vi, capaz que no. Entonces ahí tienen que hacer una ficha técnica, una reseña, contar el argumento, capaz que buscar si hay algún fragmento, alguna foto o algún video de la obra para complementar y poner, pero va a requerir que ustedes en algún momento hayan visto esa obra de teatro, ¿no? O la quieran ir a ver, ahí bueno, voy a ver esta obra y me re gustó y hago el trabajo sobre esta obra, fenómeno, pero es algo que sucede en un momento dado y que es algo que hay que hacer, no es lo mismo que un edificio que está siempre ahí, uno pasa todos los días, como contaba Claudio con la catedral, con la iglesia, no sé si es catedral o iglesia. Entonces, me parece que también piénsenlo por ese lado. No sé, Brian, pensá también, digo, porque por ahí está y Nadia, que son los dos que por ahí decían de elegir su edificio, su trabajo, que por ahí no son edificios emblemáticos especialmente, o que no tienen algo concreto de arquitectura. No sé, capaz que en Fadu hay alguna escultura muy especial o algún cuadro. Yo no, la verdad es que no conozco Fadu adentro, nunca fui, pero quizás hay algo, al ser un edificio de diseño, de las carreras de diseño, eh, quizás haya como alguna obra, alguna escultura, algo que por ahí puedan indagar un poco. Eh, bueno, puede ser la Casa Rosada también, porque es un edificio emblemático, ¿no? O sea, con mucha historia, como que uno también empieza a indagar y empieza a ver cómo era la fisonomía de la Plaza de Mayo, cómo se fue construyendo, ¿no? Como está hace tanto, sí, tiene un museo, sí, yo fui varias veces. En una época, me parece que ahora no está habilitado, pero en una época estaba, hay un mural ahí adentro que es de Siqueiros, que es un muralista mexicano muy importante a la altura de Diego Rivera, que había que ponerse como una especie, como es un mural hecho con una técnica especial muy particular, había que ponerse como, ¿vieron los zapatitos de hospital cuando uno entra a un lugar que está sanitizado, que tiene que ponerse como la cofia, pero en los pies? Bueno, hay que ponerse la cofia ahí en los pies para pisar. Estaba muy bueno, me parece que ahora no está. Eh, bueno, sí, se llama Museo Bicentenario, el Museo de la Casa Rosada. Bueno, también puede ser. Pero lo que quiero decir es que a la hora de elegir es muy importante
que elijan. ¿Lo conoces, Pablo? El de Siqueiros. Qué bueno. Sí, es muy lindo. Bueno, lo que quiero sugerirles es eso, que busquen algo que los convoque y los relacione con los intereses de uno. O sea, dentro de, a ver, quiero que escuchen esto, dentro de lo que es, ustedes ya cursaron disciplinas artísticas, ya cursaron la lengua 3 que es literaria. Bueno, dentro de lo que es lo que hay que hacer, que los convoque, que se acerque más a lo que ustedes quieren. A eso voy. Bueno, Pablo, que quiere hablar del siletazo, eso, yo tengo un libro, justo no sé si no, no es el mismo. Sí, está bueno porque hay mucho, bueno, justo hay mucha información sobre eso, porque fue una acción de arte político, ¿no? De arte activista, de arte intervencionista, que es un tipo de arte, y que aparte marcó un antes y un después, ¿no? En todo. Bueno, espectacular. Acordate de escribir vos el texto, si vas a escribir un texto de la ficha técnica, que sea 100% escrito por vos y obviamente podés citar. Si quieres citar, no sé, por ahí creo que Longoni, ¿no? Ana Longoni tenía bastante información sobre eso, pero citar a alguien versado en el tema, bueno, fenómeno, pero después vamos viendo lo de las normas del citado. También, si ya tenés el tema, Pablo, elegí, ahora empecé a pensar qué tipo de información vas a ordenar, ¿no? Qué tipo de información tenés que extraer, porque va a haber mucho y capaz que tenés más información de la que el trabajo requiere, ¿se entiende? Entonces vas a tener que hacer un recorte. Ahí, en todo caso, siempre uno tiene que hacer un recorte, elegir qué va a poner. Entonces, dividir la información técnica de la que por ahí es menos técnica, donde aparece más lo descriptivo, y después la de opinión, ¿no? Algo que una opinión que uno haga sobre eso, sobre esa acción de arte, en este caso es una acción artística que quedó, ¿no? Los registros y la memoria, y uno se basa a partir de los registros, pero fue algo efímero, ¿no? También en un punto. Hoy por hoy igual quedó tan incorporado que podemos decir que está en todas las intervenciones que se siguen haciendo año a año. Justo pensaba que este año una de las consignas por el 24 de marzo fue, al menos escolar, en las instituciones escolares, hacer los nenitos, la silueta de los nenitos unidas. Entonces muchos jardines y escuelas primarias tienen no sé si tienen hijos, los niños, y de hecho también en algunos pidieron figuras, ¿no? De personitas así humanas. O sea, fíjense cómo quedó, ¿no? La cuestión de la silueta. Em, bueno, ¿qué más? Buenísimo, claro, porque es una acción que se repite en memoria de esa primera acción y que tiene ese valor, ¿no? Ahí hay como mucha información sobre también ese tipo de arte performático y político, bueno, etcétera. No me voy a derivar en eso porque me engancho y me encanta, pero no es motivo ahora. Entonces, quiero que hablemos ya, les prometo que ya los dejo y no los molesto más, pero porque no quiero que todo quede en una charla en el aire, quiero que empiecen a concretizar, porque si no uno se cuelga con la elección del tema y se va atrasando, o más que atrasarse se va como quedando medio en la nebulosa. Tienen que elegir un tema. Ya hablamos mucho sobre elegir el tema, la vez pasada también. Definan, esta semana definan, tienen hasta el viernes, les doy hasta el viernes para elegir el tema. Punto, lo eligen. Si después se les recomplicó y quieren cambiar, yo voy a mirar las fechas y si se puede, vemos de cambiar y todo, pero tratemos de cerrar un primer tema y elegirlo. Esa es la primera obligación que tienen. Una vez que eligen el tema, tienen que buscar, los que tienen ya la información, la seleccionan más que buscarla, y los que todavía no tienen información, la buscan, empiezan a buscar. ¿Cómo la empiezan a buscar? Bueno, primero piensen en esto de la ficha técnica, ¿no? Decir, bueno, hay que decir los datos concretos de la obra o de la pieza, de lo que hayan elegido. Si es una novela, cuándo se publicó, quién es la autora, una mínima data de la autora. Después eso capaz que no aparece en el escrito de la ficha técnica, pero es información que ustedes tienen que saber porque después por ahí van a extraer algo. Pongo un ejemplo. Supongamos que em,
Eliana elige Luciano Tardes, que es una novela que leyó en Lengua 3. Y entonces la ficha técnica dice, autora, ahora no me acuerdo el nombre de la autora, pero no importa. Autora, Elina Montes, supongamos. Bueno, yo busco la biografía, pero eso no va a ser parte del trabajo. Pero después yo me entero que Elina Montes escribe muchas novelas sobre migrantes, supongamos. Entonces es una información que yo después puedo meter en mi reseña y decir, bueno, Elina Montes es una autora argentina nacida en tal cosa, en tal localidad, que escribió Luciano Tardes en tal época, el contexto de la obra refiere a tal, pero ella lo publicó en tal año, es una novela relacionada con el tema de la migración, es su tercera novela relacionada con este tema, estoy inventando, Eli, pero digo, para que te des una idea, entonces yo puedo decir que es su tercera novela relacionada con ese tema porque busqué la biografía, aunque después no la voy a poner en el trabajo, porque esto no es un trabajo de cortar y pegar. No es que yo busco biografía, busco reseña del argumento y lo pongo y hago un trabajo. No, no es así. Hay que elaborar el trabajo. Y para elaborar el trabajo es eso. Primero tengo que describir qué es el objeto del que voy a hablar y después cuentan un poco la historia de ese objeto. ¿Está bien? Ok, En el medio de todo eso, si ustedes encuentran páginas de internet donde les sirve la información, pongan los links en el documento para que no los pierdan, porque a veces uno abre ventanas, 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 abre, 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 todo muy lindo, y después se tiene que ir, ya no tiene más tiempo de seguir haciéndolo, y no pudo leer todo lo que encontró, porque vieron que es mucho a veces la información, entonces guárdense los enlaces, ¿sí? Se los guardan ahí copiados para que decir, bueno, yo después entro y vuelvo a mirar a ver acá qué es lo que saco, qué es lo que encuentro. Entonces, fin de esta semana voy a abrir un foro para que, hoy lo abro, para que pongan el tema, así, elección del tema, y lo pongan ahí por escrito en el foro, así los obligo. Y después de la elección del tema ya empiezan a escribir la semana que viene una primera cuestión, empiezan a delinear, miren el cronograma lo que dice, a ver, dice consigna primera edición, recolección de la información, primera elección, primera edición, perdón. Entonces ahí ya vamos a ver qué información encontraron y cómo la empiezan a distribuir. ¿Está bien? Cuando nos veamos el 8 de abril, que es el próximo encuentro. Pero ahora yo voy a poner el foro de la elección del tema. ok. Profe, una última pregunta y la dejo. Cuando busco información del museo, ¿específico en qué? O sea, ¿cómo se fundó? ¿Cuándo Sí, llegó la... no, porque vos no vas a hablar del edificio, sino que vas a Sí, hablar del museo, me parece, ¿no? claro. Sí, sí, Ok, sí, sí. serían dos cosas distintas. O sea, si una cosa es que vos hables del edificio arquitectónico, que no es el caso, porque no es que es un edificio particularmente interesante, sino del museo. Entonces, si vas a hablar del museo, tenés que, quizás en la página del Museo Etnográfico esté la historia del museo en Claro. institucional. Entonces, vos sacás información de ahí y quizás el valor agregado de eso, porque no te la vas a copiar directo, es que puedas No, no. buscar alguna información más ya que tenés contactos de gente trabajando ahí y también contar alguna cuestión más de, generalmente en la página de internet dice qué colecciones hay en el museo, pero bueno, por ahí puedes contar una cosa en particular que no esté puesta en la página como oficial, como, no sé, esto se trajo o no sé, alguna información extra. Sí, por favor, los que se tienen que ir, Y ahí. váyanse libremente y en paz, tranquilos, queda grabado. Bien. Ok, Eso. perfecto. O sea, fíjate primero, entra a la página del Museo Etnográfico y fíjate la historia que tiene, Ujú. toda la información, porque esa es la información más veraz que vas a encontrar, la del propio museo. Y después Sí. fíjate en tu caso, como por contactos internos, si ves que hay algo que no está ahí, si no está la fecha de fundación o si no está algo concreto que te parezca importante que esté, podés preguntar y empezar a averiguar ahí. Ok, Y después perfecto, estaría gracias. bueno que por ahí metas alguna foto no sé si se permite sacar fotos ahí adentro. Sí, yo tengo fotos, no sé. Bueno, no pasa nada igual. Si, bueno, creo que este trabajo después es público. Después averiguamos eso. Creo que sí se permite igual, pero bueno, por las dudas, pones fotos de las que vos tenés, está bueno. Bueno, Listo.
Eh, ¿Alguna pregunta antes de que los despida del todo? Los que quedaron, los que Sí, yo, sobrevivieron. profe, Sí, quería Brian, decirle algo. sí, decime. Sobre el libro, por ejemplo, un libro. Yo leo libros, por ejemplo, de cómo cambiar, viste, la vida, por ejemplo, ser más positivo, los hábitos, todas esas cosas. ¿Eso sirve para este trabajo o no? O si no, buscaré otro libro o algo por el estilo. Y sí, me parece mejor, capaz, porque, ¿sabes lo que Sí, pasa con ¿no? eso? Sí, porque no, Porque yo leo más esa clase de libros, viste, sí, y está como bien, lo que que pasa es que no capaz sé, que o para reseñar, eh, o sea, poder se podría, porque se puede hacer una ficha técnica de todo, ahora que lo pienso, pero creo que te va a quedar como un trabajo medio escueto, porque no hay como mucho más para decir, porque son libros que tienen, es como decir, quiero hacer una reseña de un manual. Son, o sea, si bien no hay un manual para la vida y pensar en positivo, estos libros intentan serlo, ¿no? Tienen como, por eso se dice que son de sí, autoayuda. Ahora ya no, motivadores. motivado. Ahora ya no, porque en un momento empezó a tener mala fama ser libros de autoayuda, entonces se ve que le cambiaron comercialmente el nombre, motivadores, ahora le dicen coaching, no sé. Y por, Ok, pero claro, me sí. parece que te va a quedar un poco pobre, porque son libros que tienen como una finalidad muy específica y que por ahí el autor, no sé, a menos que no sé, el otro día escuché justo una historia en una columna de radio, Sí, vieja aparte, no era de ahora, de una persona que sobrevivió al tsunami de Tailandia, que era una argentina, que justo estaba viajando allá, y escribió un libro de eso, sí. ¿no? Entonces, digo, como por ahí es interesante como las dos cosas, la figura de ella y cómo ella le cambió la vida a partir de sobrevivir una cosa de la que se murieron un montón de personas y ella sobrevivió. Eh, pero, pero bueno. Me parece que Después sí. tenía otra idea porque entrando a FADU también hay un banner gigante sobre memoria, verdad y justicia Ujú. y también armaron sobre el primer piso todo un arte, son las caras dibujadas, ¿no? Con pintura, todo, de las personas que desaparecieron. Ah, También estaba pensando en eso, no sé si se puede, sí, eso me eh, parece un poco más, interesante. sí, más interesante, sí, porque ahí tenés pero sacás fotos, porque eso lo van a sacar Sí, hay fotos, o sea, sí, está en el primer piso, está todo alrededor ¿Es del primer permanente? piso, todas las obras, todos dibujados. Eh, sí, eso está hace rato. Ah, pensé que era una cosa temporaria porque como justo ayer fue el 24. No, no, esto está ya hace varios años, creo que hace tres o más Bueno, entonces esto, que en todo que lo caso, tu pusieron. lista de trabajo sería una exposición. O sea, vos harías Ok, una reseña sobre una exposición artística que hay en la FADU. Digo, ya te voy ok, tirando el título para que vos mismo te quede claro. Entonces vas a describir sí, cuándo se hizo, podés averiguar, ¿no? ok, Cuándo se hizo, quiénes la hicieron, estudiantes, profesores, cómo fue el sí, proyecto, sacar las fotos, mostrar, describir de qué se trata. Entonces, tu elección del tema sería, si querés, yo te digo, me parece que de no, todo no, lo que sí, hablaste, me parece que es lo mejor. Elección ok, del tema sería una exposición de una de obra, memoria sí, de los artística, desaparecidos. claro, sobre memoria, verdad y Sí, justicia en FADU. Este sería como tu ok, título, ¿no? Después le podés variar el nombre. Yo puse así, pero podría ser, como decís vos, sobre los desaparecidos. Em, bueno, pues, bueno, me parece que ahí valió puede la ser pena mejor. preguntar. ¿Viste? Obvio, siempre, Sí, sí, totalmente. Bueno, ok, ahora sí se profe, nos va a cortar. Cualquier cosa me escriben al grupo. muy Sí, bien, o dale, personal profe. o al grupo. Yo siempre pienso que al grupo si es sobre su tema mejor porque ayuda a otros, pero bueno, eso lo van viendo. Bueno, nos vemos, que Chao, profe, tengan que tenga buen día. buen día. Chao Chao, a chao. todos. Buena semana. Buena semana.